Bueno, preguntarte a vos qué estuviste escuchando de estos bancos que han cerrado, de cómo estás viendo al mercado, si hubo algún impacto, alguna influencia. Bueno, como que tienes que guardar la proporcionalidad de las cosas en la comparativa. Mucha gente diciendo que esto es similar a la crisis del 2008 como tal, que fue una crisis de esencia en la rentabilidad del banco. Entonces, esa era muy diferente. Era una crisis de solvencia y esta es una crisis de liquidez. Entonces, el tema aquí es que tienes una corrida bancaria producto del pánico. Y entonces, en alguna zona, alguien ve un poco de humo, grita fuego y todo el mundo corre. El problema es que se hizo casi criminal el acto, porque si te vas a la historia de lo que sucedió con este Silicon Valley Bank, bueno, entendemos que tiene un manejo terrible en la administración de riesgos, sabemos que no saben utilizar sus derivados y obviamente que se pusieron a prestar de una forma irracional en un mundo que empieza a mostrar, producto del pánico, en un mundo que empieza a tener un contenido que ya te muestra lo que duele, tasas altas y un ambiente inflacionario en medio de una situación tensa en lo geopolítico. Entonces, el horno no está para bollos, básicamente, y aquí a la ciudadanía como que le falta Vox comparado con lo que vivimos nosotros en nuestros países de América Latina, que estamos acostumbrados a tratos un poquito más ríspidos y que esto es parte de lo común. Sin embargo, bueno, en Estados Unidos se vio esto y desde adentro, en este banco, cuando se empezaron a dar estas notas del pequeño humo, los grandes accionistas del banco, con información de alguna forma de primera mano, fueron los primeros en abandonar el barco. El mismo CEO vendió acciones del banco como tal. Entonces, generas una corrida producto de ellos mismos y alrededor de eso, pues simplemente deténlos. El banco, en teoría, lo único que necesitaba era, bueno, reconocemos que tenemos un problema, tenemos una pérdida, necesitamos recolectar capital. Con esto asumimos el espacio, el corto plazo, nos tomamos el pepino y después arreglamos las cosas, seguimos adelante. Pero en el mundo simplemente no se puede hacer eso, especialmente en lugares donde no tienes confianza real, aunque aparentes tener todas las instituciones y toda la confianza. Y a partir de ahí, bueno, se vino después otro banco en Nueva York, hasta que llegó un punto en donde pues el gobierno, el señor Biden y la Reserva Federal tuvieron que poner la cara y decir, bueno, ya estamos acá, nosotros respaldamos los depósitos, pónganse en paz. Esta crisis podrá durar tal vez otras 2 o 3 semanas para que haga su peor escenario. Y si te tienes que ir a la comparativa, tal vez tienes que irte a las épocas de los 1900 tempranos. Eso fue una situación similar a esto. Fue una corrida bancaria producto de pánico, de miedo. Salió todo el mundo. En su momento, el señor JP Morgan, cuando vivía, JP Morgan, el banquero, le prestó al banco. Y entonces ahí fue donde se detuvo eso, el pánico se puso en paz y de alguna forma te diste cuenta que no es que el banco estuviera roto y que las cosas fueran condicionantes a diferente. La realidad también es que en Estados Unidos y casi en el mundo occidental, viendo lo que está pasando con Credit Suisse, socializas las pérdidas y privatizas las ganancias. El negocio bancario es un negocio fenomenal. No tienes cómo equivocarte y cuando te equivocas te pagan de la equivocación y además es impune. Tú no ves a nadie que vaya a la cárcel. En la crisis hipotecaria tampoco fue a la cárcel nadie y son actos casi criminales que deberías de perseguir. Estas gentes pues nada más les levantan la piedra, les sale el sol y salen como bichos debajo de la piedra a buscar alojarse en otra piedra. Siempre habrá otra institución que los acoja y ahí andan estos grandes directivos, gerentes y tal, girando el área y simplemente predando en toda la capacidad, pues el ahorro de toda la gente. Bueno, aquí las cosas con eso me parece que no sucede a más. Me toca también hacer una nota de descargo puntual exactamente sobre el tema de, por ejemplo, que me han preguntado y lo tengo que decir, ustedes mandan dinero a O'Brien para que se guarde contra depósitos de garantía, contra las posiciones que tienen, sean futuros, opciones o lo que fuera, y dicen, no, ¿y en dónde está ese dinero? Y bueno, ese dinero está en una cuenta de bienes segregados, que está auditada y está auditada por el Chicago Mercantile Exchange y por la Comisión Bancaria de Valores Equivalente, la CFTC. Entonces, 2 veces al día te vienen a preguntar dónde están estos fondos y están en instituciones, además, que tienen una categoría de que son demasiado grandes para fallar. Tienen un grado de seguros distinto y obviamente pruebas de estrés diferente. Lo que pasó con esos bancos regionales es que siendo regionales, siendo chiquitos, los alivianaron de regulaciones para que no fuese costoso, no fuese oneroso, y el día de hoy, bueno, pues te das cuenta de que los reguladores hicieron como que estaban regulando y los inspectores como que inspeccionaban y estos como que administraban un banco y se te vino ese problema. Credit Suisse es diferente. Credit Suisse es un tema en donde tienes ya años, para no decirlo menos, con un banco que realmente está fallido
los árabes llegaron a un punto en donde dijeron, bueno, tenemos 9.8% de este banco ya, le hemos metido todo este dinero. Ir al 10% obliga a que mi regulador me exija nuevas condiciones y que el regulador europeo me exija unas condiciones. No tenemos ningún interés. En ese momento, cuando el banco se sintió descalzado de que los árabes no le iban a apoyar más, es otra vez donde empieza el pánico y empieza la corrida hasta que, como bien dijo Carlos, entre el banco suizo a decir, el banco central a decir, no se preocupe que aquí lo aguantamos. Sea lo que sea, si tú observas los credit default swaps para Credit Suisse, están poniéndole precio a una situación de impacto feo en relativo de casi un 47%. Entonces, las cosas definitivamente no están fáciles en ese ámbito. La Reserva Federal ahora queda con la duda de qué es lo que va a hacer para el tema de tasas y hacer restricciones económicas. Y pues te puedes imaginar que ahora la liquidez delgada en los bancos y la situación delgada en la confianza hará que los préstamos fluyan cada vez más despacio al consumidor a un costo más alto, van a ser más juiciosos, y aquí los bancos van a ser los que terminarán haciéndole la tarea a la Reserva Federal de terminar de restringir la actividad económica, que es lo que tanto busca Estados Unidos hacer. Y de alguna forma, cuando tengan la vitamina puesta, se van a dar cuenta que tal vez por un espacio que esperemos que sea de corto plazo o que esperemos que no se dé, vamos a tener un escenario con inflación pegajosa que simplemente no desaparece, se queda ahí, y con detenimiento económico. Y ahí es en donde vamos a empezar a ver ahora la reversa. Entonces, es frenar, acelerar, frenar, acelerar, frenar, acelerar. No saber lo que está pasando, no saber si quien conduce está sobrio, pero en el camino lo más divertido es que todo el mundo sabe exactamente qué hacer. Como existen en los países técnicos de fútbol que critican al que está en operaciones y que todo el mundo sabe. Te escucho, perdón. Sí, no, la pregunta es la siguiente. Estuvo clarísimo y muy bueno lo que explicaste de todo el tema del sistema financiero. Ahora, hemos visto que ha caído mucho el petróleo. ¿Esto puede generar un escenario de recesión que le impactó al petróleo y le impacte al trigo, maíz, la soja? Pasa que tenemos siempre la fuerza de buscar reacciones rebote de inmediato. Entonces, si tengo un estímulo A, entonces va a generar una respuesta B. Y las lineales siempre son esas, pero no necesariamente son ciertas. Que nuevamente tenemos que juntar actividad económica, inflación como tal y un ambiente de guerra. Eso son variables que no tienes en la consideración. Además de que estamos en un escenario en donde la juventud no está acostumbrada a manejar estas variables juntas. O sea, aquí no han visto el costo del dinero. Tú vas a sacar dinero a tasa cero, cualquier cosa que hagas con un spread positivo es buen negocio, hoy ya no tanto. Entonces, el petróleo el día de hoy asumes de que vas a tener un detenimiento económico una vez que los bancos empiezan a dejar de prestarse, a ser más juiciosos, donde es más caro el costo del dinero, emprender te sale más caro, al menos tienes que ser más cuidadoso, los startups no son tan sencillos, ahora la tecnología no es tan sexy en sentido estricto, y lo ves como precisamente este banco, ¿no? Empezaste a ver que los depósitos flaquearon, porque ya no hay tanta gente apostando por cualquier instrumento que me traigas como inversión, cualquier cosa que digas, cualquier startup es mejor que tener el dinero estacionado en el banco, vamos ahí lo ponemos. Entonces, frenas un poquito toda esta actividad y te das cuenta de lo que pasó. Entonces, asumes de que vamos a tener estos espacios recesivos y el petróleo no tiene a dónde ir, cuando el petróleo tiene muchísimas cosas que hacer y tal. Tendría un chisme que aquí voy a cortar porque tenemos un programa con gente mucho más conocedora y mejor que yo. Es un chisme que lo dejo como chisme y queda grabado y lo apunten para el mañana. Y no voy a dar más detalles porque es una situación estratégica que solamente comparto con clientes, pero les dejo la premisa general. Revisen si realmente el futuro de Estados Unidos creciendo su capacidad de molienda hace sentido con el estado actual de la industria petrolera y energética relativo de querer expandir en biocombustibles tanto como se dice. Además, les adelanto otra cosa más. La industria de hidrocarburos buscará carbón cero, neutralidad de emisión carbón cero, pero no se hace haciendo biocombustibles, se hace buscando a alguien que tenga carbonos depositados en el medio ambiente, que de alguna manera les permita offsetear su actividad que no se va a detener. Entonces, eso es para mañana. ¿Qué va a pasar con toda la inversión y qué va a pasar con la molienda real en Estados Unidos? Signos de interrogación. Nuevamente, si traen las dudas, acérquense, les platico, pero pues lo tenemos que hacer de una manera un poquito más diluida, no lo puedo generar en el